Lo anticipado, está con nosotros Edgardo Moreno, reconocido periodista cordobés, que además le sacó varias definiciones a Mauricio Macri en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, con quien de Bolsa de Comercio de Córdoba, no de Buenos Aires. En una charla que se extendió bastante y que, cosa rara, como lo que pasa con algunos medios porteños, ¿no? Recién ahora se percatan de la importancia de las cosas que dijo Macri. Bueno, pero acá hemos estado tratando algunos asuntos que tienen que ver, por supuesto, con la economía y con la política también. Entre otras cosas, yo dije que todos somos peronistas, hasta Cristina es peronista, ¿no? Sí, ha hecho un giro hacia el peronismo ahora. ¿Viste? Pero porque fue una mujer, es decir, que en su desesperación ya no sabe qué rumbo tomar. Y entonces ella, de que lo hizo Néstor Kirchner, ya denostaba al justicialismo. Siempre, nunca fueron PJ, nunca lo fueron. Ni siquiera en su defensa, en la defensa de los más necesitados, les aplicaban la 1050. Y la propia Cristina fue uno de los propios políticos, único político argentino que pudo ganar una elección sin tener un pie en el Partido Justicialista. Es decir, nunca, ni siquiera iba al Partido Justicialista. Además, lo denostaba en conversaciones telefónicas y conversaciones públicas. Sí, sí. El famoso aquel audio con Parrilli, ¿te acuerdas? Exacto. Sí, sí. Vos definiste muy bien un poco cuál es el estado de ánimo de la vicepresidenta y la motivación de este nuevo giro que ha hecho hacia su intento de victimización con la causa judicial que está en curso y el intento de que el peronismo se solidarice y se movilice para defenderla en esta instancia, en ese trance tan complicado que tiene. Bueno, inicialmente lo está consiguiendo. Sí. Habría que ponerlo en perspectiva y en magnitud también, ¿no? Y en duración, ¿cuánto tiempo? Exacto, ¿qué es lo que está consiguiendo efectivamente? Hay una cosa muy interesante que escuchaba recién a Ingaramo y que queda claro, ¿no? Él sostiene, y es claramente un economista de pensamiento liberal, que reconoce que el gobierno ha hecho un giro y está haciendo ajustes con Massa, ¿no? Ha hecho un giro hacia la necesidad de hacer ajustes. Fíjate vos que el núcleo argumental de Cristina, ¿por qué ella dice que hay lawfare? ¿Por qué dice que la persiguen? ¿Por qué dicen que el fiscal Luciani la acusa y que el tribunal donde está acusada la quiere condenar? Porque es una persecución de los poderes fácticos a los líderes populares que han hecho gestiones políticas o han conducido procesos políticos para redistribuir riqueza, para que se recuperen derechos de aquellos sectores más vulnerables, más desposeídos de la sociedad. Bueno, es el viejo discurso perimido del peronismo de toda la vida. Es decir, que están persiguiendo, según el discurso de Cristina, por oponerse a todos los ajustes que se hacen para justamente impedir el crecimiento económico y el progreso social de esos sectores más desfavorecidos dentro del esquema social. Ingaramo nos dice recién, y lo está diciendo alguien que no piensa claramente en el esquema conceptual del kirchnerismo, está en las antípodas de eso, que ese ajuste se está haciendo. Entonces, fíjate vos la paradoja, la contradicción. Cristina se dice perseguida por la justicia por oponerse a un ajuste que es el mismo ajuste que ella le encomienda o le admite a Sergio Massa. Es decir, es toda una gigantesca... Es más, ella lo lleva a Massa. Es una gigantesca impostura, Gustavo. Y lo que estamos viendo, esto de los episodios que se ocurrieron en La Recoleta, ahí las fricciones con la Policía Metropolitana, esto ocurre claramente ahí porque es un territorio donde gobierna un opositor que es Horacio Rodríguez Larreta, es claramente también el objetivo de tensionar a la sociedad, de provocar a la sociedad, para ver si se consigue algún gesto que permita la victimización. Lo que están buscando es que algún palo le dé por la cabeza a algún dirigente opositor, que algún Grabois o algún Kicillof o Máximo Kirchner tenga que pasar una noche demorado en una seccional por generar incidentes. Necesitan... Ya trató Kirchner, Máximo ya trató. Necesitan provocar eso para recuperar el rol de la víctima. Porque lo que ha dejado en claro el alegato del fiscal Luciani es que la víctima de todo esto ha sido la sociedad expoliada en un proceso de saqueo desde el uso de las herramientas que da el Estado para el enriquecimiento indebido de funcionarios que estaban puestos ahí para gestionar los dineros del Estado. Es decir, ha perdido el lugar de la víctima. El lugar de la víctima ha vuelto a donde efectivamente está, que es la ciudadanía, que paga los impuestos que fueron detraídos y desviados hacia el enriquecimiento de funcionarios.
Esto quiebra el discurso que tenía el kirchnerismo durante mucho tiempo de que no hubo corrupción en su gobierno, sino que había un proceso redistributivo. Era un progreso redistributivo y ese era el motivo por el cual eran acusados y en teoría perseguidos sus dirigentes y referentes principales. ¿Por qué lo quiebra? Cristina se queda con un solo argumento. O lo que ocurrió ahí en esa causa de vialidad, que es solo una muestra, pero una muestra grave y enorme de lo ocurrido, o es ignorancia de ella, o es, como ella dijo, lo voy a decir de una manera incluso más amable que sus propios términos, un gesto de estupidez, ¿no es cierto? En el mejor de los casos, su inocencia se fundaría en ese criterio. Imposible pensar algo así de ella. Además, el alegato de Luciani lo que ha comprobado es la injerencia directa de personas de su indubitable confianza, entre ellos, por ejemplo, su hijo y su secretario privado, para direccionar ese aparato de desvío de fondos que terminaron favoreciendo a Lázaro Báez. Lázaro Báez, por otra parte, está cuestionado en un proceso de lavado de dinero y a su vez hay otra causa en la cual está involucrada Cristina y sus hijos también, donde que es donde se termina de cerrar el círculo, claro, donde la plata vuelve a aquellos que dieron la orden de desviarla, la familia Kirchner. Esto es lo que funda la desesperación de Cristina. Ella no quería que este juicio oral y público se haga. Por eso intentó hasta último momento que el debate no se haga, que se haga como se hizo en la causa Tesur, una especie de juicio abreviado, de preaudiencia pública y directamente luego del sobreseguimiento. Porque si esto ocurría, iba a pasar lo que pasó. Luciani mostró las pruebas y hasta los seguidores de Cristina Kirchner están convencidos de que el vínculo con Lázaro Báez no era un vínculo limpio. En todos casos lo que defienden es los objetivos de Cristina, pero claramente no desmienten que ese vínculo con Báez es un vínculo espurio, es un vínculo sucio, es un vínculo corrupto. Esto es lo que, la pérdida de esta batalla es lo que ha generado esta sensación de desesperación de Cristina. Además, ha implosionado una apuesta político-jurídica que ella hizo en diciembre del 2019, cuando se sentía muy fuerte porque acababa de retornar al poder. Ella dijo en aquel momento, que era el momento de la declaración indagatoria, yo no voy a aceptar preguntas. Ahí tenía que responder o explayarse sobre su motivo. No solo eso, prácticamente los insultó a los jueces. Exactamente, y les dijo que ellos tenían que responder preguntas. ¿Te acordás que se iba yendo a la sala de audiencia y se volvió y le espetó? El argumento era que la justicia, la historia la había absuelto. ¿Qué era la historia en aquel momento? Era el triunfo electoral. Los votos la habían absuelto. El resultado electoral la había absuelto. Y eso la subió, digamos, a ese pedestal para desechar esa posibilidad de defensa técnica, de defensa jurídica, de argumentar efectivamente con elementos probatorios es que se creía como una monarca egipcia, efectivamente. Nunca pensó que ese mismo tribunal, el Tribunal de los Votos, 2 años después, en el 2021, pandemia mediante, es verdad, iba a revertir su voto, y los mismos que le habían depositado legitimidad se la quitaron. Entonces ahora tiene que argumentar técnicamente, jurídicamente, que no hizo eso que dicen que hizo. Y ahora ya es tarde desde el punto de vista del proceso. Claro, por eso pidió ampliar su declaratoria. Una ampliación que no correspondía. Hay un concepto en la técnica jurídica que es la preclusión de etapas. O sea, todo juicio no se hace de cualquier manera, se hace con etapas que se van cumpliendo y hay etapas que van precluyendo. Ella desechó la posibilidad de la indagatoria y la pedía ahora, si se lo hubiesen concedido era una causal de nulidad del juicio. Hicieron muy bien en no concedérselo. Por otra parte, va a poder hablar en el momento del alegato final personal de ella. La última palabra. La última palabra. Pero ella no quiere esperar hasta diciembre, porque si espera hasta diciembre, lo que queda instalado, y fuertemente instalado, son los argumentos del alegato del fiscal Luciani. Entonces, necesita hacer esta movida ahora, volver al peronismo, volver a la simbología del peronismo, al 17 de octubre en cuota, en fin, a la imaginería de Gaspar Campos. Necesita volver a despertar todo eso para que el peronismo, al menos en este momento, se solidarice con ella y le haga el aguante, para decirlo en términos más populares, hasta que esta situación avance un poco y por lo menos empiece la argumentación de las defensas, ¿no? Ahora, ¿vos te crees que entre los jóvenes kirchneristas saben lo que es el 17 de octubre, lo que fue Gaspar Campos, lo que fue la Cañonera, lo que fue Puerta de Hierro?
Yo creo que hay muy poco gente lo conoce, digamos, son recuerdos de, ya hay por lo menos 2 generaciones en el medio y eso, si bien es cierto, digamos, en el peronismo es una simbología muy fuerte dentro de su estructura conceptual, no son asimilables para nada. Entre otras cosas porque, a ver, la construcción del 17 de octubre en cuotas, que están queriendo hacer. Cristina no está detenida, proscripta en la isla Martín García, está libre. Está en la Recoleta o está en su casa del Calafate y manejando el gobierno. Es decir, no hay ningún paralelismo posible con la situación que se dio en el 17 de octubre. No está Delmiro J. Farrell, por ejemplo. Farrell vendría a ser Alberto Fernández, ¿no es cierto? y por otra parte, el 17 de octubre, más allá, digamos, del proceso, de algún proceso incipiente de activación política que se hizo a través del Partido Laborista y de la propia Eva Perón en su momento, fue un proceso claramente de mayor grado de espontaneismo que esto que estamos viendo, digamos, esto de movilizar murgas de empleos públicos a la Recoleta para tratar de mostrar ahí la mitología de la líder ofendida. Es decir, es poco creíble esa comparación, básicamente porque ella tiene 2 grandes obstáculos muy evidentes para que esa comparación sea viable. El primer obstáculo es que ella es el gobierno. Exacto. Y el segundo obstáculo es que ella valida el ajuste. Entonces, ¿cómo va a ser la líder popular perseguida por el lawfare de los poderes fácticos, mediáticos y judiciales y corporativos y de grandes de las empresas de economía concentrada que la persiguen por oponerse al ajuste cuando ella misma está validando lo que Ingaramo dice que está haciendo Massa? Exacto. Y no lo está diciendo Axel Kicillof, ¿no? Lo dice Ingaramo. Digo, hay una contradicción tan evidente, que esta es una impostura que si la sociedad no entra en la provocación a la cual le está proponiendo el kirchnerismo, si no entra en esa patoteada que le está proponiendo Grabois, Kicillof, Máximo Kirchner, si no cede esa provocación, si mantiene la serenidad, la calma, la sensatez y no pierde la esperanza de que este país no tiene por qué hundirse en ese embudo, en el cual, ese remolino en el cual lo quiere llevar Cristina, claramente esto no tiene un andamiaje que se prolongue en el tiempo. Ahora, fíjate lo que está pasando junto por el cambio, porque allí ha habido repercusiones realmente importantes, ¿no? Sobre todo la palabra de Patricia Bullrich en contra de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? A ver, es que claramente el intento de Cristina va dirigido a reconstituir una polarización. Sí, quiere la grieta al máximo. La necesita la grieta, obviamente. Y eso hace que dentro de las fuerzas opositores también se tensen opiniones que son disímiles respecto de cómo operar y cómo actuar frente a esa provocación y ante esa proposición de volver a repolarizar la sociedad argentina. Ahora, la impresión que queda a esta altura, con la economía como está, con el fracaso autoadmitido por ella del gobierno y con la implosión de su estrategia judicial, yo no sé si ella va a conseguir el objetivo de volver a polarizar en los mismos términos en los cuales se produjo en ocasiones anteriores. Bueno, esto se parece yo no sé más bien... cuánto tiempo le puede durar a ella esta rebelión, porque es una verdadera rebelión. Se levantó un palco allí para hablar el sábado, ¿entendés? Con micrófono, todo preparado. A ver, tiene mucha logística para ser espontáneo, ¿no? No, sí, claro, exacto. Demasiada logística para ser espontáneo. Pero bueno, ha conseguido por lo menos que en un primer gesto otros sectores del peronismo, por ejemplo el peronismo territorial, que le llamo yo, el de los gobernadores de provincia, le hayan dado un primer gesto de solidaridad, de apoyo, de soporte. Yo desconfiaría bastante, digamos, de esa solidaridad. Hay algunos que acompañan, pero te dejo en la puerta del cementerio. Bueno, no quería yo decir la metáfora necrológica, digamos, pero está muy cerca. Entre otras cosas, porque muchos de esos líderes territoriales, lo único que están esperando es que se termine de definir o de delinear hacia dónde va el proceso de intento de estabilización económica que encabeza Massa y por el otro lado hacia dónde va la estrategia política del calendario electoral para desdoblar sus elecciones. O sea, todos esos que están haciendo plazas solidarias
con la supuesta persecución contra Cristina, van a ser los primeros en firmar decretos de adelantamiento de elecciones para despegarse de la elección nacional, esté o no esté Cristina el año que viene, me parece a mí, tal como está hasta el momento. Pero es que ya sucedió, ya pasó. De hecho, hay algunos gestos, o sea, en Salta, por ejemplo, suspendieron las PASO, en Catamarca están en el mismo proceso, en San Juan están en el mismo proceso. Y se dice que también a nivel nacional hay una intención de suspender las PASO porque ese sería quitarle a la oposición de Juntos por el Cambio la principal herramienta de ordenamiento interno que le permitiría dirimir estas diferencias que vos muy bien señalabas recién, entre Larreta, Bullrich, Macri, el radicalismo, la coalición cívica. Si le quitan las PASO, se van a ver obligados a encontrar alguna otra herramienta de resolución interna de sus conflictos. Esa solidaridad del peronismo territorial para mí es especulativa. Están viendo que todavía hay un tránsito desde acá hasta diciembre donde hay dos cosas para ver en simultáneo, o tres diría. La primera es, ¿estabiliza un poco el barco Massa, sí o no? Segundo, ¿cuáles son las fechas que va a tener la nación de su cronograma electoral para ver cuánto me alejo de ese proceso en función de que estabilicen o no la economía? Y tercero, el clima social. Porque Massa puede estabilizar, por lo menos precariamente, la disparada inflacionaria, pero a costa de una recesión, a costa de un ajuste. Y eso genera tensión social. Y ahí la calle no va a estar reclamando por el alegato de Luciani, va a estar reclamando por la extensión de la pobreza, por la carencia de planes sociales, por el aumento de tarifas, por las paritarias pisadas, es decir, otro eje de reclamo que no tiene nada que ver con este que está proponiendo Cristina en términos de persecución judicial. Es la verdad del bolsillo, es la verdad del bolsillo, la realidad del bolsillo. Y yo diría es la convocatoria de la góndola, no la convocatoria del departamento de la Recoleta, sino de la góndola del supermercado que te va indicando si la inflación frena o no frena y si frena a qué velocidad.